sartén por el mango. Exacto. Bien, ya son las 21 horas, ya 9 de la noche, como ya lo habíamos anunciado hace algunos minutos atrás, ¿cierto? La posibilidad de tener esta transmisión en una noche lluviosa. Bienvenido Juan Carlos Claret y Gonzalo Díaz, quienes son candidatos a constituyentes por el Distrito 25 y que gracias por aceptar la invitación que le hice hace algún rato atrás. Nomás le hice la invitación, así que se agradece, ¿no es cierto?, que me hayan aceptado, chiquillos. Bienvenido. Muchas gracias, Rolf. Gracias por la invitación y la consideración. Sí, igualmente, muchas gracias y muy buenas noches a Juan Carlos, a Rolf y a la gente que nos está empezando a escuchar hasta ahora ya. Sí, bueno, a ver, mientras analizaba esto hoy día y a la vez le hacía la invitación a ustedes y todo eso, para poder estar hasta ahora conectados y poder conversar un poco sobre el tema, sobre bajo el ¿no es cierto?, el alero de este proyecto por tercera vez, como es el retiro del 10% de las AFP. Estaba pensando, chiquillos, que este tiempo o estos dos últimos años han sido bien especiales para nuestro país. El tema pandemia, por ejemplo, ya que trajo hartas complicaciones, o ha traído hartas complicaciones a nuestra gente. Bueno, el estallido social que venía de antes ya, con el tema este, y que eso trajo, ¿no es cierto?, que tengamos hoy día ¿cuánto se llama? Ya pronto a entrar a una elección a constituyentes para, ¿no es cierto?, redactar una nueva constitución. Entonces, ha sido un año o 2 años muy especiales y este parece que fuera como la guinda de la torta con el tema del TC hoy día, para todos los chilenos en cuanto al 10%. No sé qué les parece a ustedes, chiquillos, esto que acabo de comentar. Comencemos con Gonzalo. Ya, sí, la verdad coincido, Rolf. Creo que para tratar de adentrarnos un poquito dentro de esto que tú señalas, creo que es necesario verlo de la siguiente forma. Considero que cuando llega el estallido social, de alguna forma explota, revienta, digamos, el sentir de la ciudadanía de una manera muy visceral, precisamente para poder aplacar toda esta serie de desigualdades que han venido existiendo en el país, en todo orden de cosas, en las últimas décadas y que responde al modelo económico determinado que hoy día se enquista en la Constitución vigente. Entonces, cuando esto después vemos que esto ya queda totalmente de manifiesto, se termina cristalizando con este anhelo de cambiar la Constitución, con un acuerdo que quizás no cumplía las expectativas de la ciudadanía, no cumplió con por ejemplo, con una asamblea constituyente, que era lo que se pedía, pero se abre este escenario que es inédito para cambiar la Constitución, para atacar, digamos, la médula de toda esta problemática. Y en ese transcurso nos cae esta pandemia, como bien señalas, Rolf, que termina siendo lamentable cómo los clamores de la revuelta popular cobran todo el sentido del mundo durante la pandemia, porque obviamente todas estas desigualdades que se han venido acusando, que se han venido tratando de dejar, digamos, de manifiesto, terminaron maximizándose, terminaron incluso aumentando dentro de este lamentable periodo. Y ahí obviamente responde a varios elementos. El primero, y creo que más importante, es la línea político-ideológica que hoy día tiene el gobierno, que si bien durante el estallido social no cambió obviamente su parecer y se dio solamente, digamos, una parte para poder, digamos, abrir este escenario, con condiciones que por lo menos para el Ejecutivo le son bastante favorables, vemos que hoy día estas desigualdades que se han incrementado durante la pandemia, sigue habiendo un componente de tosudez de parte del Ejecutivo. Y ahí por lo menos, aterrizando un poco hacia lo que es el 10%, creo que queda totalmente evidenciada esta realidad, porque vemos cómo, por ejemplo, para atacar, digamos, la crisis económica producto de la pandemia, lejos de hacer, digamos, esfuerzos con un carácter universal de ayudas para la gente, que es lo que se ha venido pidiendo y que por lógica es lo que se necesita en estos tiempos, vemos cómo se ha tendido, punto uno, a focalizar las ayudas, las pocas ayudas que han existido de parte del Estado, como el ingreso familiar de emergencia, como lo vino a hacer también el famoso bono a la clase media, esta hiperfocalización que ayuda solamente a sectores muy reducidos, ayudas que tuvieran que ser mucho más transversales,
y más encima, al momento de, digamos, de aplacar de manera efectiva o intentar aplacar de manera efectiva esta crisis, se termina cargando la mochila a las y los trabajadores a partir del retiro de sus propios ahorros en un sistema de cotización individual, y se viene a sacar los mismos ahorros de las y los trabajadores, que es obviamente una respuesta acorde a la visión que tiene este gobierno, y de alguna forma evita que se meta, digamos, las manos en los bolsillos del Estado, o sea, de las arcas fiscales. Pareciera que fuera un pecado realmente tratar de costear un mayor, digamos, acceso y garantía a ayudas sociales, que es lo que la gente hoy día viene pidiendo y se necesita tanto. Entonces creo que está todo interrelacionado, está todo directamente conectado, así que creo que no es casualidad nada de lo que hemos estado evidenciando. La reacción del Ejecutivo durante el estallido social, la reacción de este mismo durante la pandemia, y cuáles han sido las medidas que finalmente se han tratado desde el Ejecutivo de promulgar para aplicar en algún grado toda esta crisis que estamos viendo, sin meter, digamos, mano dentro del Estado de manera categórica, que es lo que tenemos que convenir, que es lo que se necesita hoy en día. Así es. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo con este análisis? Mira, a mí me gustaría decir varias cosas. Lo primero es que siempre es un agrado compartir panel, no solamente con Gonzalo, que es candidato a la constituyente, al igual que yo, sino también con un candidato al directorio del Consejo Vecinal, al Consejo de Desarrollo Vecinal. Así que aprovecho de felicitarte también por esa osadía, digamos, de querer llegar a esos espacios, porque precisamente la gestión vecinal es donde se juega que los grandes valores que incluso van a estar en la Constitución aterricen y se traduzcan en lo cotidiano. Así que un aplauso a esa opción H. Así que felicitaciones. El otro día vi el video, así que creo interpretar también a Gonzalo en esa felicitación para ti, Rolf. Mucha suerte y mucha fortaleza y valentía. Así que, y ahora para entrar, dime. Sí, no, te iba a decir justamente eso, pero vamos al tema. Súper, sí, y ahora respecto al diagnóstico, mira, el estallido social que vivimos en octubre del 2019 era una crónica de un estallido anunciado. O sea, de hecho, cuando fue el estallido era curioso revisar la prensa internacional y prácticamente en el mundo nos decían, vaya que demoraron, porque las condiciones de vivir la experiencia en Chile, la experiencia de vida en Chile, era muy difícil, con muchos obstáculos. Entonces la prensa internacional decía, vaya, estalló. Entonces, lo que todos estábamos augurando hace tiempo, lo que era predecible, ocurrió. ¿Y por qué digo esto? A propósito del 10%, porque hasta antes del estallido social, el 20% de la población no tenía ingresos suficientes para asegurar un plato de comida al día. Es decir, prácticamente 3 millones de chilenas y chilenos no tenían ingresos para asegurar a esas personas y a su familia, a sus hijos, hijas, a sus padres, un plato de comida al día. Por eso, cuando comienza la discusión por el primer retiro de fondo, cuando se hablaba del hambre, es que eso era verdad. Por eso yo me molestaba cuando muchos parlamentarios relativizaban. O sea, no, si es que la gente no tiene hambre, si van a ocupar el 10% para comprarse un plasma. Yo decía, bueno, probablemente habrá gente que va a salir beneficiada y tiene los ingresos suficientes, lo va a ocupar, digamos, el dinero tal vez en otra cosa, pero ¿cómo llegamos a esos 3 millones de chilenas y chilenos que ya antes del estallido tenían hambre? Entonces, es ahí donde yo creo que tal vez la discusión podríamos tenerla en dos sentidos, o en dos niveles. En un primer nivel, que es al que me quiero enfocar ahora, es si es conveniente o no el 10%, y después, tal vez en otra pregunta, podamos conversar sobre la tramitación del 10%, porque a decir verdad, como alguien vinculado también al mundo del derecho, lo que hemos visto esta semana, digamos, en la tramitación en el Congreso, la actitud del Ejecutivo y la respuesta del Tribunal Constitucional, donde uno dice qué está pasando. Entonces, yo creo que podríamos dejar esa parte de la tramitación del 10% aparte, y sobre el 10%, mi gran preocupación es que al mismo tiempo que vamos caminando con el 10%, no estamos masticando chicle en ver cuáles son las medidas para evitar que las personas más vulneradas del país no pasen hambre y no paguen los costos, los platos rotos de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque la discusión del 10% es una discusión ajena a aquellas personas que por trabajar informalmente, que es un gran porcentaje del país, no tienen cotizaciones, o que con el primer o segundo retiro ya no tienen fondos en la AFP. Por lo tanto,
la discusión sobre si sacar o no sacar plata de la AFP parece ser algo que va excluyendo a quienes también deberían ser nuestra prioridad. Entonces, por una parte veo que siendo que el 10%, y a eso me voy a referir a continuación, puede ayudar a la ciudadanía, lo cierto es que no está ayudando a las personas que en este momento deberían ser nuestra urgencia. Entonces, y en eso el gobierno tampoco, por la hiperfocalización que decía Gonzalo, es que no estamos, digamos, llegando al público que debería ser nuestra prioridad. Pero al mismo tiempo, si uno revisa cuando han sacado el primer y segundo retiro, prácticamente el 50%, según los datos del Banco Central, han sido gastados, o mejor dicho, no han sido gastados, sino que han sido sacados de la AFP para ser puestos en cuentas de ahorro o en la famosa cuenta 2 de las mismas AFP. Es decir, la política del 10% está usado por la mitad de las personas ya en el segundo retiro, no para hacerse cargo de las necesidades contingentes, sino para inversión de largo plazo, mientras que la otra mitad hay un porcentaje que lo ocupó para la necesidad vital, pero la gran mayoría de la otra mitad lo ocupó para pagar deudas. Y es ahí donde el gobierno tampoco ha sabido caminar y masticar chicle al mismo tiempo, ni qué decir de la oposición, que una oposición, ya me voy a referir cuando hablemos, digamos, de la tramitación del proyecto, cuál es mi visión de la oposición, pero a lo que voy es que en un país tan caro como Chile, donde los costos son altos, los ingresos son bajos y más encima son obtenidos informalmente y tampoco, no es que no tengamos una cultura del ahorro, sino que los ingresos no nos permiten tener capacidad de ahorro, entonces el no haber congelado, por ejemplo, los precios, nos está haciendo pagar galones de gas prácticamente a 45.000 pesos cuando antes los teníamos cercanos a los 20.000. Entonces, cuando uno se da cuenta de esos ingresos, yo el kilo de pan lo estoy comprando de 1.300 a 1.700 pesos. Cuando vamos viendo que de a poco la vida se va encareciendo y no hay otra forma de vivir que endeudándose mes tras mes, es que uno se da cuenta de que hay un problema con el 10% cuando esa plata se ocupa para pagar deudas, para pagar créditos, en vez de servir para la subsistencia, digamos, de la ciudadanía. Y es ahí entonces donde tenemos otro problema, que es que por una parte a los grupos más vulnerados no les llega la ayuda, y por otra parte a la clase media, por decirlo de alguna manera, que es como clase media hecha polvo, porque tampoco es que tengamos una clase media robusta, tampoco le está llegando, digamos, tampoco la institucionalidad está pensando en ellos. Entonces es ahí, en estas dos direcciones, donde el tema de centrar la discusión, digamos, de creer que el 10% va a solucionar los problemas urgentes de las personas, es que o mejor dicho, es desconocer que en la práctica está beneficiando, digamos, y si viene un cuarto o quinto retiro, va a seguir beneficiando a quienes, digamos, tienen mayor capital, mayor seguridad también a nivel económico. Entonces es ahí donde me preocupa que el 10%, la discusión del 10%, se termine comiendo las necesidades tanto de los grupos vulnerados como de la clase media emergente. Ajá. Bueno, te hago la pregunta directamente, ya basado, ¿no es cierto?, en lo que acabas de exponer, Juan Carlos. Definitivamente, ¿estás de acuerdo con el retiro del 10%? Sí, por supuesto. O sea, mientras exista la posibilidad de retiro, dado de que no hay una política, digamos, fiscal que sea lo suficientemente buena como para llegar a la misma población, yo creo que si existe esa alternativa, aunque no me gusta que sea la ciudadanía la que termine pagando los costos, digamos, de la pandemia, si es la única alternativa que hay, ya, adelante. Pero que esa discusión no nos nuble la vista de ver cuál debería ser nuestra urgencia, que es cómo llegamos a las personas, prácticamente 3 millones de chilenas y chilenos, que al 10% no llega, y tampoco se va a llegar en la política, digamos, fiscal. Entonces, es ahí, digamos, donde yo digo, caminemos y mastiquemos chicle. ¿Vamos por el 10%? Sí. Vamos, digamos, si ahora vamos a avanzar a un cuarto retiro, tenemos que ver cuáles son las condiciones, particularmente tributarias, con las que se va a avanzar ese cuarto retiro, considerando que cada vez va a llegar a menos cantidad de gente, y al mismo tiempo tenemos que ir discutiendo de cómo la institucionalidad se pone a disposición tanto de los grupos medio emergentes, que están, digamos, más medio para abajo que medio para arriba, y al mismo tiempo llegamos a los grupos vulnerados. Entonces, yo digo eso, sí al 10%, por estas circunstancias en las que estamos, que no era el escenario ideal, pero, digamos, es el escenario que hay, y por otra parte, tenemos que caminar y masticar chicle para que no nos olvidemos de esta otra realidad, que esa realidad fue la que explotó en octubre. Entonces, cuidado ahí, porque podemos ser un caldo, digamos, un caldo de cultivo para que
después haya otro estallido. Entonces eso es lo que me preocupa. Antes de ir con Gonzalo, quiero invitar a quienes están conectados a que hagan sus comentarios, ¿ya? O preguntas para que vayamos también viendo eso. Gonzalo, ¿qué te parece a ti esta posibilidad, ya que presenta el gobierno para poder, en cierta manera, devolver este 10% con un 1% para el empleador, el descuento para el empleador, y un 1% que pondría el Estado? ¿Qué te parece esa idea o esa propuesta? La verdad, Rolf, estaba esperando poder pronunciarme sobre este punto, porque quiero contar una anécdota bien interesante que me pasó hace un par de días atrás, para contextualizar un poco todo lo que estamos viviendo en relación a este retiro del 10%. Ajá. Recuerdo que cuando Piñera anuncia que el gobierno iba a enviar su propio proyecto y entregaba este par de elementos que a simple vista obviamente eran importantes para poder desarrollar, digamos, este nuevo retiro, como lo es, por ejemplo, estos 200.000 pesos para las personas que no tuvieran ya fondos dentro de sus cuentas de AFP, y esta reintegración de los fondos de parte del empleador y del Estado. Recuerdo que, para contar un poco la anécdota, tuve hartos roces con gente en las plataformas de redes sociales principalmente. Obviamente no se puede salir, no podemos tener asambleas, lamentablemente, así que todo está siendo virtual por el momento, obviamente. Así que en ese entonces, obviamente, llegamos podemos llegar a una reflexión bien interesante. Se conecta directamente con lo que señalaba recién Juan Carlos, con su análisis, a final de cuentas, sobre lo que es este tercer retiro del 10%, y tiene que ver con lo siguiente. Hay que aterrizar este escenario hacia un punto de vista que es coyuntural. Yo creo que no hay que salirnos de ese foco, porque estamos viviendo un contexto de emergencia que no solamente nos ha golpeado en lo sanitario, sino que también en lo económico. Entonces, teniendo eso como una verdad, digamos, un pilar base dentro de toda esta discusión, vemos que este proyecto que ofreció Piñera, este par de observaciones en realidad que ofrece Piñera, sobre todo el de la inyección de 200.000 pesos a quienes no tienen fondos en sus cuentas, hace parecer, digamos, en apariencia, que este tercer proyecto está mejor perfilado que los dos anteriores. Vuelvo a insistir, hablemos desde el pragmatismo, y lo digo por lo siguiente, y ahora sí respondo a lo que pregunta Rolf. Yo en lo personal estoy en desacuerdo que, y lo voy a decir sin anestesia, sin ningún tipo de eufemismo, que el Estado se convierta, digamos, en una oportunidad para subsidiar el sistema de AFP, es decir, para seguir manteniéndolo a flote, para seguir permitiendo que tenga un nivel, digamos, de rentabilidad, de fluctuación económica considerable como lo ha tenido hasta ahora. Es decir, en pocas palabras, para que la AFP, como macroempresa, digamos, que funciona a nivel país, siga siendo rentable como lo ha sido hasta este minuto. Ahí es donde nuevamente evidencio lo que conversábamos hace un rato atrás. Lo que está realizando Piñera en este momento es precisamente una solución que abogue también por los intereses que ellos tienen como gobierno. Es decir, aunque ellos lo hayan tratado de desmentir, lo que se está tratando de hacer a través de este proyecto, a través de esa observación en particular entre el empleador y sobre todo el Estado, es que se avance hacia esta reforma previsional que precisamente el gobierno quiere promover, que es para darle una mayor rentabilidad a la AFP y para que el Estado también se haga parte, inyectando recursos de todos nosotros, de nuestros impuestos y un largo etcétera, hacia esta gran empresa que son las AFP. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué contaba esta anécdota hace un momento atrás? Porque al momento de compartir con la gente y decirle, ¿sabe qué? Yo la verdad no estoy tan de acuerdo que este proyecto de Piñera hoy día sea mejor que el anterior, porque quiere tirarle un salvavidas a la AFP con la plata de todos nosotros del y muy legítimamente, y aquí lo concedo, se queda obviamente con el pragmatismo que requiere la urgencia del momento, que requiere esta coyuntura, argumentar y decir, oye, ya, pero es que la gente hoy día tiene hambre, la gente hoy día tiene necesidad. Yo comparto ahí plenamente lo que señala Juan Carlos, y de hecho me pliego a esa visión. Hoy día, y digámoslo con todas sus letras, o sea, seamos bien sinceros, el retiro de 10% de las AFP no es una política pública recomendable, no es una política pública buena si hablamos, digamos, de poder tener un colchón financiero para las familias más vulnerables. Ya habló, por ejemplo, Juan Carlos, de
la lamentable falta de cobertura aún para lo que viene a ser este retiro del 10% de la AFP. Recuerdo que cuando salía, por ejemplo, el bono de la clase media hace un par de semanas atrás, el gobierno decía que iba a tener un acceso tremendo y que a final de cuentas se redujo a 2 millones de personas por esta hiperfocalización que estábamos hablando de este tipo de recursos que son estatales. Cuando hablamos de las AFP, y acá igual aprovecho de hacer un poco de mofa de lo que dijo en algún minuto el Ejecutivo, que solamente este tercer retiro iba a ser conveniente para las familias más ricas del país, entre comillas. Creo que acá hacía falta ver, entre otras cosas, que el 90% de quienes hoy día tienen todavía recursos en sus cuentas de AFP, tienen por debajo de 30 millones de pesos. Eso quiere decir hoy en día que es equivalente a una pensión de 120.000 pesos o inferior. Entonces, obviamente, no estamos hablando por ningún caso de los más ricos y por el contrario, falta todavía prácticamente más de un cuarto del total de la fuerza laboral de los trabajadores y las trabajadoras en este país. ¿Por qué? Porque más del 25% de las y los trabajadores de Chile trabajan informalmente, es decir, no cotizan, es decir, no tienen acceso a sacar un retiro del 10% de AFP porque no cotizan, no tienen la oportunidad de poder ir cotizando para este sistema de capitalización individual. Por eso es tan importante que en este momento sí, se apruebe este tercer retiro porque hay mucha gente que lo necesita, la urgencia está, la emergencia está y en eso creo que todos coincidimos, pero obviamente, como bien dijo también Juan Carlos, se lo rescato, no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos todavía directrices y metas bien claras. Tenemos a la vuelta de la esquina un próximo 1 de mayo que ya tiene una convocatoria, digamos, general de movilización y que no está fundada sobre la nada, sino que precisamente se remite hoy día a poder tener respuestas concretas desde el Ejecutivo para paliar la crisis en términos económicos, como por ejemplo, y acá ojalá lo hablemos en algún minuto, la posibilidad de poder implementar una renta universal solidaria que realmente tenga un acceso, por ejemplo, como se propone desde las mismas organizaciones sociales de trabajadores, un acceso ojalá al 80%, pero de verdad al 80% de las familias más vulnerables del país, con un aporte que no sea inferior a la línea de la pobreza que hoy día está situada alrededor de los 450.000 pesos chilenos para una familia de 4 personas y ojalá por un plazo de por lo menos unos 3 meses. Mecanismos para hacer aquello, yo creo que lo vamos a hablar en un momento más en detalle con Juan Carlos, con Rolf, para no transformar esto en un monólogo, por supuesto. Eso por el momento. Bueno, la idea es que vayamos interviniendo, chiquillos, o sea, vayamos nosotros pimponeando. Juan Carlos, a mí, a ver, me gustaría que vayamos entrando, ¿no es cierto?, en este tema, ¿no es cierto?, del 10% que fue aprobado tanto en las comisiones como en la Cámara de Diputados, senadores, ¿no es cierto?, por una tremenda mayoría, incluso con varios diputados y senadores de gobierno. Escuchaba durante la tarde al senador Moreira, ¿ya? Y él decía, este es un suicidio político para la derecha. La derrota, porque ellos así lo decía Moreira, es una derrota para la derecha, ya para el gobierno y sus candidatos incluso que tienen para las próximas elecciones. ¿Cómo lo ves tú ese tema, Juan Carlos? Vamos por partes. A propósito de lo que decía Gonzalo recién, yo tengo puntos de convergencia y divergencia en su respuesta. Tengo puntos de convergencia en el sentido de que es cierto, de que para las personas que el retiro es una posibilidad y se van a quedar sin fondo, el no sacar el dinero es hambre para hoy y hambre para mañana. O sea, cuando uno revisa las tasas de reemplazo actualmente existentes, es decir, con qué porcentaje de tu sueldo vas a recibir tu pensión, para los hombres es del 33% y para las mujeres prácticamente el 12%. Incluso ahí podemos decir que incluso en nuestro país la desigualdad tiene rostro de mujer, porque no es solamente desigualdad salarial, sino que también en estos aspectos. ¿Y qué significa esto? Que si uno no es que saque el promedio, sino que saca la mediana, es decir, dónde se ubica la mayor cantidad de gente, digamos, en las pensiones están en 129.000 pesos. Ese es las pensiones, las jubilaciones que tenemos hoy día, y que era también lo esperable para las personas que tal vez todavía el tercer retiro puede ser una posibilidad. Entonces, pero con 129.000 pesos, con 130.000 pesos, no es que uno no hace nada, o sea, los puros gastos, ni siquiera para pagar una pieza en arriendo.
Entonces, ese es el nivel de desigualdad, y para las mujeres mucho más gravoso. Entonces, evidentemente ahí tenemos un desafío grande en cuanto a cómo la nueva Constitución puede diseñar un cajón de manzana para que, o rayar una cancha, para que cuando se dé la discusión sobre, bueno, hacia qué sistema de seguridad social queremos avanzar, porque hoy día no tenemos un sistema de seguridad social, sino que un sistema de ahorro forzoso, la Constitución no sea un obstáculo. Entonces yo tengo ese punto de convergencia con Gonzalo. Donde tengo mi punto de divergencia con Gonzalo es en su sorpresa, cuando dice es que con estas propuestas el gobierno está tratando de llevar la discusión, digamos, hacia el ideario, digamos, del programa de gobierno. Y yo me pregunto, bueno, si la gente escogió un gobierno de derecha, no me extraña, digamos, que quieran hacer políticas de derecha, digamos, no me extraña, digamos, sería raro que habiendo escogido un gobierno de derecha, se gobierne como a la izquierda, sería, a no ser que no haya mucha diferencia, digamos. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues ahí yo no me sorprendo. Y tampoco me sorprendo cuando Gonzalo decía que la discusión siempre tiene que estar enfocada en que estamos en una situación coyuntural, fue la palabra que él usó. Y es verdad, estamos en una situación de excepción, no solamente de excepción constitucional con los toques de queda, sino que también estamos en un estado excepcional, digamos, en nuestra historia. Pero lo cierto es que dentro del marco, y de hecho la tramitación del 10%, se buscaban medidas permanentes. O sea, lo que hizo, digamos, el diputado Walker, de tratar de decir, no, que modifiquemos, y esa fue parte de la discusión, la Constitución para que, digamos, quede como una política permanente. Entonces, ahí uno dice, aquí parece que hay no solamente intenciones de ver cómo podemos llegar a la gente que pueda sacar el dinero, sino también, digamos, de intervenir el sistema sin haber dado la discusión hacia dónde está orientada esa intervención. Si esa intervención está focalizada solo para hacernos cargo de la contingencia, no sé si es necesario que sea algo permanente, a no ser que se quiera hacer algo permanente para que esto sea una política frecuente. Y es ahí donde la discusión tiene que subir a otro nivel, que ya no es la política contingente o coyuntural, como decía Gonzalo, sino hacia qué sistema de seguridad social queremos avanzar. Yo creo que esa es parte de la discusión. Entonces, a propósito de tu pregunta, Rolf, sobre los dichos del senador Moreira, y las problemáticas que esto puede tener después para las elecciones de particularmente los candidatos de Chile Vamos, que aquí están organizados, que también van en lista de constituyentes, la lista XP es la de Chile Vamos. Me pasa varias cosas. A ver, ¿es un suicidio político? Sí, para quienes van por ese sector. Yo creo que sí, que la ciudadanía particularmente, dado la popularidad del proyecto, les va a pasar factura. Esperaría que sí, digamos, y creo que es probable que así sea. Sin embargo, es ahí donde la ingeniería electoral ayuda, digamos, a minorar, digamos, los costos. ¿Por qué? Porque en la medida de que la lista de Chile Vamos, o Vamos Chile, que así se va a conocer, digamos, en la papeleta, van en una lista única, por ejemplo, para los constituyentes, tienen muchas mayores posibilidades de que sus candidatos queden sobre representados en la convención constituyente. Entonces, es ahí, digamos, donde, claro, puede ser impopular, muchos de esos candidatos son funados en redes sociales, o donde van son funados, pero ellos no están preocupados, digamos, de hacer una campaña masiva, sino de que el voto duro vaya a votar, porque de esa forma el voto duro por sí mismo les debería asegurar, digamos, la elección de uno o incluso dos en nuestro distrito. Es decir, en nuestro distrito, dependiendo si el voto es disciplinado para ellos, podrían sacar 2 de 3. Y es ahí, de hecho, ahí uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Es que todo está perdido? No. En la medida de que la ciudadanía vaya y participe, en la medida de que la ciudadanía, numéricamente hablando, vote por listas que le representen, es que ahí entonces la maquinaria del voto duro, no solamente de la lista de Vamos Chile, sino también de otras listas, es que entonces se va aminorando. Es la única alternativa. O sea, en este momento el llamado a la ciudadanía es recordarles que el sartén está por el mango y lo tienen ustedes. No los candidatos, no los partidos políticos o no el establishment. Lo tiene la ciudadanía en la medida de que la ciudadanía concurra a las urnas el próximo 15 y 16 de mayo y que no vote al azar, que vote inteligente, que vote informado, que vote con estrategia, porque si va a llegar a la papeleta y decir, voy a votar por el que me suena, o no sé, solamente por una candidatura y no por lista, digamos que por el sistema electoral, el sistema favorece a las listas más que a las candidaturas individuales. Si es que no, digamos, vamos con esa conciencia,
el voto, digamos, se puede dispersar y de esa manera el voto duro de determinados partidos políticos, digamos, va a terminar decidiendo la elección, aunque saquen menor votación. Entonces, es ahí donde el llamado es recordarle a la ciudadanía, ustedes tienen el sartén por el mango. Entonces, ¿existe la posibilidad de un suicidio político, como decía el senador Moreira? Sí, pero tenemos que hacer frente a la maquinaria, digamos, de la ingeniería electoral. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Gonzalo, a ver, te hago la siguiente pregunta y que se ha dicho, no se ha dicho mucho, pero por ahí de repente se ha dicho y se ha comentado. El presidente de la República, independientemente del presidente que sea del lado que sea, en este caso, ¿no es cierto?, le tocó al presidente Piñera, ¿no es cierto?, de Chile Vamos o de la Alianza por Chile o de la derecha, ya en este caso, constitucionalmente, tenía que enviar este proyecto al TC. No sé si me entiendes la pregunta. Sí. Hablando constitucionalmente, sí, el gobierno está obligado, debe hacerlo, o se toma de algún resquicio para poder enviar este proyecto al TC. No sé si podrías explicarnos un poco ese punto. Sí, a ver, yo creo que acá es súper interesante tu pregunta, Rolf, porque si nosotros analizamos cómo se ha llevado a cabo el ejercicio del TC, porque acá yo diría que la médula, el meollo del asunto es que hablemos un poquito del TC. Y en ese sentido, nosotros nos damos cuenta hoy de un fenómeno bastante interesante. Lo voy a graficar con un ejemplo súper doméstico. Cuando tuvimos el retiro anterior del 10% de la AFP, que terminó también en el Tribunal Constitucional, hubo un empate técnico de 5 contra 5, no sé si se acordarán más o menos, entre los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces nosotros tenemos ese antecedente. Y tenemos el antecedente de hoy día, donde tenemos un tercer retiro de la AFP. Es básicamente el mismo retiro, no más que en su tercera edición, claro está. Y el resultado del TC fue distinto. Fueron 7 contra 3 hoy día. En las mismas condiciones. ¿Qué nos quiere decir eso hoy en día? ¿Cuál es la gran conclusión que podemos sacar? El Tribunal Constitucional, ante estas reiteradas denuncias de que operaba a conveniencia, digamos, del gobierno de turno como una verdadera tercera cámara política por sobre los diputados y los senadores, yo diría que en la práctica ha quedado de manifiesto que funciona, opera de esa manera efectivamente. El ejemplo lo acabo de dar, es súper concreto. No creo que existan doble lectura. ¿Sí? Disculpa, Gonzalo. O sea, hoy día con esto se lavaron las manos, se lavaron la carita con esto ante el país, el TC. Sí, por supuesto. O sea, todos estaban con un conocimiento de que si hoy día el resultado hubiese sido distinto y el Tribunal Constitucional hubiese accedido a este requerimiento de Sebastián Piñera, los dardos iban a ir, claro, contra el gobierno, pero también iba a ir fuertemente contra el Tribunal Constitucional. Estos días fueron de harta tensión dentro de aquella institución. Incluso tuvieron que eliminaron, digamos, la placa donde dice Tribunal Constitucional del edificio, digamos, por miedo derechamente a que existieran algún tipo de ataque frente a la infraestructura de aquel lugar. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que acá es donde viene la médula, otro meollo del asunto que igual me gustaría que ojalá Juan Carlos pudiese complementar desde la óptica derechamente jurídica. Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, se asume, por lo menos en el papel, cuando en términos genéricos, no tiene por qué ser Chile necesariamente, pero cuando hablamos de un Tribunal Constitucional, se supone que debiese ser un organismo que vele por la integralidad, digamos, de estos proyectos que se intentan legislar de acuerdo a lo que establece la Constitución, indistintamente de si el gobierno de turno está a favor o en contra de los pilares, de los lineamientos que establezca una Constitución determinada. Hoy día, como les comentaba hace unos momentos atrás, eso no se está cumpliendo. El Tribunal Constitucional está actuando como una tercera cámara política y que ni siquiera, y acá esto igual hoy día han sucedido hartos eventos cómicos en estos últimos días, ni siquiera está siendo en la práctica hoy día una cámara al servicio, en función del gobierno de Sebastián Piñera. Todo lo contrario, terminó siendo incluso rechazado su observación.
Obviamente son muchas las lecturas que se pueden hacer al respecto, que probablemente pueden tener que ver con las posibles repercusiones, el orden social que probablemente se iba a haber vulnerado si es que esta observación de Sebastián Piñera prosperaba, pero a finales de cuentas, cuando hablamos de funciones del Tribunal Constitucional, creo que ha quedado en evidencia este carácter que hoy día tiene, que es más político, y de alguna forma esas otras de las tantas situaciones, elementos a analizar y a proyectar para una futura constitución. ¿Qué vamos a querer realmente para un Tribunal Constitucional? Si, de partida, si es que lo vamos a querer o no. Y en segundo lugar, bajo qué funciones, de qué manera van a ser electos sus miembros, y un largo etcétera, que obviamente ahí podemos ir desenglosando junto a Rolf, junto a Juan Carlos, con la misma gente que quiera aportar quizás con preguntas, así que ahí claro. sería más o menos. Rolf, Juan Carlos, quisiera recoger el poncho. Sí, quiero recoger el poncho de tu pregunta y también de la respuesta de Gonzalo. Hagámonos las preguntas básicas. ¿Era razonable o era legítimo que el presidente acudiera al Tribunal Constitucional? La respuesta es sí. Acudir al Tribunal Constitucional, de hecho, aquí la tengo, constitucionalmente hablando, artículo 73 en adelante de la Constitución, es una atribución que tiene el presidente cuando en una tramitación de un proyecto de ley, digamos, si tiene algún problema, que haya un tercero imparcial que dirima. Esa es más o menos la lógica. Entonces, si el Congreso quiere perseverar en un proyecto de ley y yo como presidente tengo dudas, en vez de yo como presidente ponerle el pie encima, la intención que está detrás es decir, mira, yo voy a consultar a un tercero. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que hemos visto estas semanas, tanto del Ejecutivo, del Poder Legislativo, como del Tribunal Constitucional, es un verdadero circo. Un circo, y lo digo con todo respeto, con toda la responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de esta semana también vimos el tema de la acusación constitucional. Yo no tengo simpatía por el presidente. Sin embargo, es destemplado y hasta patudez el decirnos que lo vamos a acusar constitucionalmente. Y con esto quiero, digamos, emplazar directamente a los parlamentarios de oposición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando sí había votos y sí habían razones para prosperar en una acusación constitucional por las violaciones de derechos humanos ocurridos, digamos, en el contexto del estallido, se bajaron. Y hoy día, por el tercer retiro, porque es la medida más popular, y teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina, dijeron, es que nos conviene. Y eso, digamos, axiológicamente hablando, es decir, en una jerarquía de valores, me parece miserable. Y lo digo como un ciudadano también escandalizado, porque lo que estamos viendo es un juego que no sirve para nada en restituir confianzas y legitimidad de la ciudadanía. No estuvieron antes, pero sí estaban ahora simplemente porque les puede sumar votos y con causales inexistentes. ¿Por qué? Lo que yo sentí, igual como abogado y como vinculado al mundo del derecho, es que lo que estaba detrás, y si lo llevamos a otra realidad, es como, pucha, a mí me agredió el compañero más popular del curso. La lógica que está detrás de quienes acusan, dicen, no, es que el presidente no debe ir al Tribunal Constitucional, es el mismo caso como si a mí me agrediera el compañero más popular del curso y yo quiero llevarlo a la justicia o digamos a la dirección y me dicen, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es demasiado popular. O sea, es más o menos la misma lógica, es decir, por la popularidad de algo, después te acusan a ti. Entonces, la legitimidad, digamos, del presidente constitucionalmente hablando está. Y por ejercer esa atribución de consultar a un tercero, no creo que sea sinónimo de que está incumpliendo la Constitución, porque precisamente es la Constitución aún vigente la que establece esa facultad. Entonces, para mí eso fue un aprovechamiento y valóricamente hablando me parece, digamos, grave el circo que lo han hecho. ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional hoy día? Lo que pasó con el Tribunal Constitucional hoy día es que el Tribunal Constitucional no quiso hacerse cargo del fondo de la discusión. El Tribunal Constitucional dijo, yo no me voy a meter en esto. Y razones, y concuerdo con Gonzalo, el problema estaba en la presión ciudadana. Al mismo ministro Aróstica, hace un año atrás, a la fuera del Tribunal Constitucional lo agredieron, un grupo radicalizado le fue y le pegó unos combos. Y eso fue televisado, estaban las fotos. Entonces yo creo que estaban previendo, digamos, que explote, digamos, la rabia de la ciudadanía en contra de ellos. La composición del Tribunal Constitucional son algunos propuestos por el presidente, otros por el Congreso, otros por la Corte Suprema. Entonces, no es solamente un tribunal, digamos, que en su composición obedece al gobierno de turno.
es un tribunal, digamos, repartido de manera distinta. Ahora, yo tengo serio problema con este Tribunal Constitucional. Si ustedes me preguntan, ¿la nueva Constitución tiene que tener un Tribunal Constitucional? Por supuesto. Yo voy a defender la existencia de un Tribunal Constitucional. ¿Un Tribunal Constitucional como el que tenemos actualmente? No. Porque el que tenemos actualmente no es el Tribunal Constitucional original. No es el Tribunal Constitucional que se creó en 1970 y del cual Enrique Silva Sima fue su primer presidente. El Tribunal Constitucional que tenemos hoy día es el Tribunal Constitucional creado en la reforma del 2005. ¿Por qué digo que este es el que tenemos hoy día? Porque la negociación entre Ricardo Lagos y la derecha para que la derecha acepte la supresión de los senadores designados fue que el Tribunal Constitucional tuviera distinta composición y al mismo tiempo el control preventivo de la legislación, que era a lo que apuntaba Gonzalo. Es decir, es propio del Tribunal de Chile, del Tribunal Constitucional chileno, no así en otras partes del mundo, o en los países más serios, digamos, sobre estos temas, de que el tribunal se involucre en la tramitación de un proyecto de ley. Lo que hace el Tribunal Constitucional es ver si es que una norma es constitucional o no cuando se aplica a casos particulares, cuando la ley ya está aprobada. El control preventivo de la legislación es una atribución que se le dio al Tribunal Constitucional el año 2005. Entonces, y eso permitió que el Tribunal Constitucional operara como una tercera cámara, que es lo que Aróstica, el ministro vocero de hoy día, era lo que señalaba, siendo que la labor del Tribunal Constitucional es determinar si la tramitación de un determinado proyecto de ley se ajusta a la Constitución o no, y eso es a lo que renunció el Tribunal Constitucional hoy día solamente por miedo. Entonces, es ahí donde yo digo lo que estamos viviendo es un circo, y eso no contribuye en nada a canalizar la rabia que se tiene, el desprestigio en que está la política, más bien nos aleja aún más. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema serio, y por eso, si en la nueva Constitución vamos a discutir esto, podemos discutir sobre la nueva Constitución, yo voy a defender la existencia de la nueva Constitución, podemos más adelante conversar de por qué defiendo la existencia de un Tribunal Constitucional, pero la existencia de un Tribunal Constitucional distinto en composición y en atribuciones que el que tenemos hoy día, porque el que tenemos hoy día no es un Tribunal Constitucional como corresponde, sino que es fruto de un negocio político en la época del binominal. Eso es lo que tenemos hoy día. Gonzalo, a ver, saliendo ya esto hoy día con esto de que el Tribunal Constitucional, el TC, como se le denomina hoy día, ¿cierto? Rechazando el requerimiento, ¿no es cierto?, del gobierno al 10%. Pero el presidente tiene otra carta, ¿no es cierto?, en la mano, que es el veto. Que es lo que se prevé que posiblemente ya se dé en estos días desde la presidencia, desde el gobierno. ¿Cuál es tu postura o qué es lo que opinas al respecto? Veamos, el proyecto ya fue promulgado, o sea, de partida. Ya tuvimos la noticia hace unos momentos atrás de que este tercer retiro ya fue promulgado por Sebastián Piñera, aquel que ya fue, de alguna forma, tuvo el visto bueno de este Tribunal Constitucional, y de alguna forma se descarta entonces que haya existido en este momento este eventual veto del presidente, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, creo que acá hay que separar las aguas. Acá suceden dos cosas. Primero, se aprueba este tercer retiro, obviamente con las mismas condiciones de los dos anteriores, es decir, ya dentro de los próximos 15 días, me parece mucho, ya debería estar esto habilitado y empezando a estar funcional para la gente que empieza a retirar sus fondos, pero al mismo tiempo creo que acá es donde es necesario poder hacer un análisis un poco más profundo sobre el tema de la seguridad social en nuestro país, que sobre todo en un contexto de estado, digamos, de excepción, se ha visto su ausencia ha sido mucho más agravante de la situación todavía. Entonces, frente a esto y a políticas que han sido insuficientes, como el mismo retiro, digamos, de las AFP, que claro, aplacan en cierto grado, pero cargan la mochila a las y los trabajadores para poder mantener la crisis, es que creo que hay que señalar lo siguiente. Aquí hay
existe una política de focalización a nivel del Estado que ha promovido obviamente este gobierno, que ha fracasado y de alguna forma ha profundizado al mismo tiempo esta crisis social, la ha tornado ya en un evento grave y también en términos sanitarios, evidentemente. Entonces, en contraposición a esta propuesta del gobierno, creo que hay una serie de políticas públicas que nosotros podemos hoy en día evaluar y se pueden dirigir en tres áreas, en tres diferentes líneas, y eso creo que es lo que tenemos que empezar a visualizar en este momento, qué es lo que se viene ahora. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en primera instancia de un porcentaje adicional de cotización, cualquiera que sea, con cargo al empleador o al Estado, considero que debiese destinarse a un fondo solidario de reparto, más que a lo que vienen siendo las AFP hoy en día. Es decir, insistir con denunciar que el sistema de capitalización individual es uno de los responsables que hoy día no tengamos seguridad social para nuestros adultos mayores. Es decir, esta cotización que hacemos individualmente, forzosa, como bien dijo Juan Carlos, mes tras mes, que hoy día tiene los resultados que los conversamos hace un ratito atrás. O sea, el 90% hoy día de los afiliados a la AFP tiene una pensión de 120 o inferior. Juan Carlos aportaba la mediana, 129, según lo que anoté acá, que de alguna forma nos dicen, ¿no?, hoy día con una radiografía súper sencilla de cómo hoy día tenemos las pensiones en nuestro país. Eso por un lado. En segundo lugar, si hablamos de la famosa renta básica universal, debiese ser esta obviamente promulgada y financiada, ojalá a través de una reforma tributaria que tenga este famoso criterio de recaudación progresiva y donde de alguna forma se logre socavar el principio de no afectación tributaria vía endeudamiento público, que es algo que la crisis hoy en día justifica. Y en tercer lugar, que el gobierno, teniendo obviamente todas las competencias, todas las facultades que les corresponde al ser quienes administran el poder en este periodo de gobierno, debiera usar estas atribuciones extraordinarias que tiene, en virtud de la declaración del estado de excepción constitucional en el cual estamos, para dictaminar el congelamiento de precios de una canasta de bienes y servicios básicos para resguardar la vida de las y los habitantes de todo el país. Es decir, acá tenemos otra arista que tampoco se ha tomado quizás con mucha profundidad, que no se ha quizás interiorizado en mayor grado, pero tiene que ver precisamente con los elementos que hoy día responden a la economía doméstica, que es lo que está haciendo hoy día la mayor urgencia, lo más vulnerado. En definitiva, en muy resumidas cuentas, si se va a hacer este cargo, este famoso cargo que están diciendo el empleador y al Estado, que ojalá sea a un sistema que realmente sea equitativo, que sea solidario, que tenga un carácter social como debiesen tener las pensiones en cualquier sociedad. Es decir, si nosotros nos preocupamos un poco de la vejez, de la tercera edad, de lo que todos y todas en algún momento vamos a hacer, tenemos que perspectivizarlo desde una manera social, no individual, que es lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, ojalá a través de un sistema solidario y de reparto, que tengamos esta renta universal de emergencia, que no sea por ningún motivo bajo la línea de la pobreza, sino va a ser obviamente algo totalmente sin ninguna ayuda real, y que sea financiada principalmente a través de una nueva reforma tributaria. Existen ciertas iniciativas, como por ejemplo los impuestos a los súper ricos, a las grandes fortunas, que solamente para hacer una mención de algo que muchas veces no se maneja, pero por ejemplo, cuando existen las empresas grandes, están por ejemplo las personas que ostentan la gerencia y son quienes obviamente declaran una renta que puede ser X, Y, Z, pero las personas que son realmente dueñas de las empresas no declaran ese tipo de ingresos. Entonces son ese tipo de ingresos hiperconcentrados que son obviamente los que tienen un mayor grado, digamos, de ingreso, desregulado, por cierto, que ojalá también puedan aportar dentro de paliar esta crisis. No olvidemos, y esto obviamente no viene del azar, no olvidemos que el año pasado, cuando tuvimos uno de los años más críticos de la economía nacional, el gran empresariado subió sus ingresos, sus utilidades exponencialmente. Dentro de ellos, el mismo presidente de la República, que según la revista Forbes es el cuarto chileno más acaudalado de nuestro país. Entonces, obviamente son
este tipo, digamos, de iniciativas no vienen del azar, son totalmente justificadas y tienen que ver por el carácter de emergencia que estamos viviendo en estos momentos. Y en última instancia, ojalá poder hacer también alguna jugada respecto a un congelamiento de precios para la canasta básica, digamos, que todos y todas consumimos en nuestros hogares. Y para que estos tres elementos puedan ser puestos sobre la mesa, puedan estar sobre la palestra, es que es tan necesario que la movilización, que por ejemplo han empezado más de 25 unidades de los portuarios en nuestro país, una de las principales ramas productivas de Chile, puedan de alguna forma instalar ese relato dentro de su movilización, dejándola de manifiesto, dejándola de alguna forma como contraparte de lo que el Ejecutivo hoy día propone. Porque Juan Carlos, por ejemplo, dijo algo bien interesante hace rato que comparto plenamente. Hoy día la oposición, en su gran mayoría, es casi inexistente, se acopla casi en su totalidad a lo que propone el Ejecutivo. Es decir, cuando hemos estado hablando toda esta semana del tercer retiro al 10%, es muy marginal haber visto en otros espacios, por ejemplo, la iniciativa de una renta básica universal. Eso hoy en día tiene que convertirse en una demanda de las organizaciones sociales, del sector, digamos, popular que está hoy día movilizado para que emplace al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, y eso se logra a través de la organización y la movilización. La misma que hoy día logró doblarle la mano al Ejecutivo con el tercer retiro al 10%, tiene que ser la que se incremente para, ojalá, conseguir este tipo de ayudas que son más efectivas. Juan Carlos, yo sigo insistiendo en el tema de que, en el que el gobierno o el presidente, la Constitución le da varias facultades, y entre ellos estaba precisamente, ¿no es cierto?, independientemente de que haya reconocido, ¿no es cierto?, su derrota y diga que se va a promulgar esta ley o este proyecto de ley que fue ampliamente votado en el Congreso, ya aceptando su derrota. Pero el gobierno tiene facultades, ya porque la Constitución se lo da. Y una de esas era justamente vetar este proyecto. Ahora ya está, bueno, reconoció, ¿no es cierto?, hace unos par de horas atrás, reconoció, ¿no es cierto?, su derrota. Pero, como te digo, la Constitución le da facultades como esto. Para nosotros, a lo mejor, el ciudadano común es como desconocido también esto de las facultades que tiene el gobierno. Sí, es que lo que ocurre es que para nosotros es desconocido la tramitación de un proyecto de ley. Es como, sabemos que va al Congreso, pero no sabemos cuál es la tramitación interna que tiene. Y de hecho hay una ley orgánica del Congreso Nacional, porque ¿qué es lo que ocurre? La Constitución no tiene toda la información respecto a cómo se tramitan estas cosas, sino que tiene normas, procedimientos, principios elementales. Después la Constitución lo que hizo fue encargar como mandato a que el Congreso del 2005, en esa época, sacara una ley propia para tener, digamos, al detalle, con la letra chica, digamos, toda la información sobre cómo se tramita en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El artículo 73 de la Constitución Política de la República, después de que la Constitución dice, mira, ¿sabes qué? Estos proyectos de ley se presentan en la Cámara de Diputados, estos proyectos de ley se presentan al Senado, si comienzan en la Cámara de Diputados pasa al Senado, y si hay diferencia hay una comisión mixta, si se aprueba, digamos, lo que ocurre en la comisión mixta, el presidente promulga. En el artículo 73 hay una excepción que dice, bueno, ¿qué pasa cuando hay un veto presidencial? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que las personas que nos están escuchando es importante que sepan que una ley es ley, o sea, entra en vigor una vez que se ha publicado en un diario que prácticamente nadie lee, que se llama el Diario Oficial. En el Diario Oficial se publican las leyes, es decir, si el presidente promulga, no es que con la firma del presidente de turno la ley se transforma en ley. La ley se transforma en ley cuando se publica en el Diario Oficial, porque desde entonces, desde que se publicó en este diario gratuito que hoy día tiene versión digital y que uno puede buscar, diariooficial.gov.cl, y puede leer, digamos, todas las leyes y decretos que van saliendo cada día, se presume desde que una vez que ha sido publicada que la ley no es desconocida para nadie. Esa es como la presunción. Nadie conoce las leyes, digamos, ni los abogados somos capaces de conocer las 20.200 leyes que lleva Chile, digamos, son demasiadas leyes,
pero desde que se publica en el diario oficial, se presume de que todos lo conocemos. Entonces, desde ahí es obligatorio. El tema es que entre que sale del Congreso y se publica en el diario oficial, hay un intermedio. ¿Y qué ocurre en ese intermedio? En ese intermedio puede ocurrir que el presidente promulgue la ley, es decir, le da el visto bueno, si es que no tiene ninguna objeción con lo que salió del Congreso. Pero si en el intertanto el presidente, antes de la promulgación, tiene problemas con el proyecto de ley, puede vetar. ¿Y qué significa vetar? Significa que el presidente no le da el visto bueno, y puede ser por 3 razones: porque quiere añadir algo, porque quiere modificar algo, o porque quiere eliminar algo. Son 3 tipos de veto, digamos: aditivo, sustitutivo y supresivo. Eso es como para agregar, modificar o sacar. Entonces, cuando el presidente hace, digamos, un veto, manda el proyecto de regreso al Congreso y los obliga a discutir y a aplazar, digamos. O sea, el presidente pudo haber acudido al veto, incluso sabiendo de que tal vez iba a perder en el Congreso, si es que quería ganar tiempo. Ese era, si el presidente quisiera ganar tiempo, hubiese, digamos, aplazado a través de un veto. ¿Y qué significa el veto? Es decir, señores del Congreso, yo les mando un informe, digo, yo quiero agregar esta información, o quiero modificar esto, o quiero sacar esto, porque, y les mando un informe, digamos, detallado, pero para aprobar ese veto necesito 2/3 de los votos en ambas cámaras. Y el presidente hoy día, para el tercer retiro, no tiene los 2/3 de las cámaras. Es decir, por más que haya insistido en un veto, lo cierto es que eso no iba a ser aprobado. Entonces, tal vez para evitarse el bochorno político, el presidente dice, ya lo voy a promulgar. Entonces, una vez promulgado, da un mandato para que pase al diario oficial, el diario oficial publica, y con eso ya es ley. Y con eso empieza a computarse los 30 días para que la AFP paguen el 10%. Así funciona, digamos, así funciona el tema del veto. Ahora, claro, bueno, fíjese que estaba viendo acá, precisamente dice que el presidente ya dijo, en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Primero, permitir el retiro de un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional y por tanto no tienen nada que retirar en la reforma del Congreso. Segundo, crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados y así poder incrementar esos ahorros y mejorar las pensiones futuras. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten el 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales solamente a las personas que pertenecen al 10% de mayores ingresos. Esa es la propuesta que, o sea, o los puntos que quiere llevar a cabo, claro, el gobierno. Son los puntos, pero que el gobierno no lo va a hacer mediante veto, es decir, yo quiero agregar al proyecto del 10% de estas cosas, sino que lo va a hacer por otro, como proyecto aparte, digamos. Eso es lo que... Como proyecto aparte, claro. Y es ahí yo creo, Rolf, donde toma sentido lo que igual decía Gonzalo delante, donde yo igual ahí tengo mi convergencia y divergencia con lo que decía Gonzalo. Tengo convergencia porque evidentemente no podemos seguir con un sistema que es inexistente en seguridad social. Vuelvo a insistir, lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso donde tú te las rascas con tus propias uñas, tienes que rajuñar todas las piedras y ve cómo te las puedes arreglar. Eso ha hecho que particularmente la vejez hoy día en Chile, pese a que vemos a nuestros adultos mayores más empoderados, más activos, en tiempos de pandemia a mí me ha sorprendido con sus mateadas a través de Zoom, ya está, uno dice tecnológico y todo, lo cierto es que la vejez sigue siendo considerado un problema privado o familiar. Es decir, tu hijo, encárgate, digamos, si es que tu padre no tiene las pensiones, de con tu sueldo, que tampoco es muy alto, satisfacer esas necesidades, por lo tanto tienes que, con poco ingreso, mantener tu familia y también la familia de tus progenitores. Con esto no estoy diciendo que mi idea es que los hijos se desentiendan de los padres. Todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que tenemos que avanzar para que la vejez sea considerado algo de interés público, donde no es un problema simplemente privado, donde, bueno, si tuviste trabajo, cotizaste, si no tuviste trabajo, no cotizaste, y después ve cómo te la arreglas, porque si tienes cotizaciones ya no ingresa al pilar básico solidario. Entonces, digamos, ahí tenemos, digamos, una de las mayores expresiones de un sistema institucional mal diseñado, que pone los incentivos, digamos, a que cada uno se la arregle como se pueda, en vez, digamos, de incorporar principios de solidaridad. Donde tengo mi punto de divergencia con Gonzalo, digamos, hacia dónde avanzar. Yo
yo parto de la premisa de que los fondos de pensiones tienen que estar donde más renten. O sea, porque lo que nos interesa es que haya dinero para solventar las pensiones. Por lo tanto, tienen que estar donde evidentemente ese dinero que uno aporta mes a mes, sea individual, sea con aporte de empleador, sea con aporte del Estado, después se transforme en más. Entonces, es ahí donde yo tengo dudas con el sistema de reparto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no soy amigo de las AFP. No, tengo problemas metodológicos con ellos. Entre ellos, la asimetría de información, que proyecten que uno va a vivir como 110 años, que si un fondo renta más, capitalizan harto ellos, pero si un fondo pierde, el que paga es uno, considerando que el que maneja la información son ellos. Entonces, yo tengo serios problemas con la AFP, pero tengo serias dudas si, considerando que de aquí al 2050 prácticamente el 40% de la población va a ser adulto mayor, tengo dudas si es que un sistema de reparto es sostenible. Yo creo que aquí el mandato para los constituyentes es tener la suficiente imaginación para tratar de anticiparse a los escenarios globales que vamos a vivir. O sea, ya sabemos que de aquí al 2050 la población va a estar altamente envejecida, con una tasa de natalidad muy inferior. ¿Y cuál es el problema del sistema de reparto? Que el trabajador activo tiene que, con su sueldo, contribuir a pagar las pensiones de quienes ya están retirados. Y si vamos a tener cada vez más jubilados y menos jóvenes, significa que en algún momento los sueldos no van a dar, digamos, para pagar las familias de uno, ayudar a nuestra familia extendida y al mismo tiempo financiar las pensiones de otras personas. Al mismo tiempo, ¿qué pasa con las lagunas? ¿Qué pasa con la informalidad? Es decir, mucha gente no cotiza pese a que trabaja porque trabaja sin contrato o trabaja día a día. Otras personas que quedan cesantes por largo tiempo porque la oferta laboral también está limitada. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa realidad? ¿Cómo nos hacemos cargo de la automatización del trabajo? Que ya se proyecta que de aquí al 2030, la próxima década, vamos a comenzar con que el 50% de la fuerza productiva del país va a ser reemplazado por máquinas. Es decir, la cajera va a ser reemplazada por estas máquinas de autoservicio que poco a poco en los supermercados ya lo estamos viendo. Entonces, cuando nos enfrentamos a esas disyuntivas, yo creo que el mandato para los constituyentes es buscar, según nuestra propia experiencia, caminos propios en materia previsional. Porque siempre miramos para afuera, es decir, que en Australia lo hacen así, es que en Nueva Zelanda, es que en Alemania lo hacen así, pero son culturas totalmente distintas a las nuestras. Tenemos que ser capaces de imaginar en la Constitución una institucionalidad que no sea un obstáculo para que cuando el Congreso o el Ejecutivo de aquí en adelante quieran discutir cuál va a ser el sistema de seguridad social, la Constitución no sea un obstáculo para que ese mecanismo se pueda materializar. Porque los constituyentes no es que vayamos nosotros como constituyentes a hacer el proyecto de ley que va a reemplazar al decreto ley 3500, que es el que crea la AFP. Los constituyentes redactamos la Constitución, y la Constitución lo que hace es rayar la cancha y dar mandatos específicos, orientar el trabajo del presidente y del Congreso y de las instituciones públicas. Por lo tanto, creo que nuestro principal desafío es anticiparnos a un escenario global que cambia a ritmos vertiginosos, que el Chile del mañana no va a ser el mismo que imaginamos hoy, porque tal vez cuando ya sea medianoche, el mundo cambió drásticamente y los problemas que vamos a enfrentar como especie humana son gigantescos. Entonces yo creo que ahí el desafío constituyente es ver y abrir la puerta para que no nos amarremos a un sistema, digamos, que renta en los fondos de pensión, pero que al no estar inserto en un sistema de seguridad social, las pensiones son miserables, mientras que los dueños de la AFP comen y comen, digamos, de las ganancias, y tampoco, digamos, casarnos con un sistema que tal vez al poco andar sea inviable. Tenemos que buscar nuestra propia alternativa, y para eso los constituyentes no solamente tenemos que estar preparados, sino que ser lo suficientemente imaginativos para anticiparnos a los desafíos que tenemos por delante. Chiquillos, ¿les puedo hacer una pregunta que está en referencia a lo que estamos conversando, el 10%? ¿Ustedes van a retirar el 10%? Yo voy a retirar las 200 lucas si me llegan. Es que me pasa lo mismo, Gonzalo. O sea, Sí, ya. Porque yo el trabajo que he realizado, lo he realizado boleteando. Entonces, y a mí me retienen el 10% el PPM, digamos. Entonces, cotizaciones, digamos, de manera permanente uno no tiene. Las lagunas que mencionábamos delante. Claro. A ver, en referencia, volver un poquito atrás al TC, ¿ya? Juan Carlos, tú decías, ¿no es cierto?, que
¿a ti te gustaría mantener el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Desde Pero la no base este. de una nueva constitución, ¿no es cierto? Ese es Exacto. tu planteamiento. Gonzalo, ¿tú estás de acuerdo con que el Tribunal Constitucional siga en nuestro país? Sí, en realidad, para ser bastante breve dentro de este punto, sigo en realidad, comparto los lineamientos que señalaba Juan Carlos, es decir, si hablamos, vamos a hablar de un tribunal constitucional, tiene que acoplarse, digamos, a dos elementos que hoy día carece. Primero, que sea democrático en términos de su conformación, es decir, que sea electo de una forma democrática y además paritaria también, y que en términos de su funcionamiento no posea, por ejemplo, atribuciones de control preventivo de constitucionalidad, que más o menos tiene que ver con lo que hemos estado conversando de este famoso carácter político que puede tener en algún momento el Tribunal Constitucional. Entonces, dicho de otro modo, también creo que debiese ejercer un cierto rol de protección de los derechos fundamentales, semejante a una suerte de corte constitucional. Si es que el día de mañana, por ejemplo, nosotros consagramos los derechos sociales que todos y todas estamos persiguiendo en este momento para este nuevo Chile, que es el que estamos conversando, y que donde igual exista, ojalá, donde eventualmente se pueda aplicar lo que vendría a ser el control de convencionalidad. Entonces creo que de alguna forma son esos como los aspectos, creo yo, que debiese considerar un nuevo tribunal constitucional. Sí, comparto que es necesario mantener esa figura de todas maneras, porque obviamente puede contribuir a poder regular, digamos, estas materias. Ahora, según tú, Gonzalo, ¿quiénes deberían elegir al Tribunal Constitucional, o sea, los integrantes de este Tribunal Constitucional? Tú decías, ¿no es cierto?, que sean electos democráticamente. ¿Podría ser parte también de las elecciones? Esa es una muy buena... Termina, Rolf, ¿qué me ibas a decir? ¿No? O ser una retribución de elección del Congreso, diputados y senadores. A ver, yo creo que acá tenemos que ponderar un poco cuál es digamos, este rol que esperamos que el día de mañana tenga el Tribunal Constitucional. En ese sentido, si por ejemplo tenemos una constitución que efectivamente consagre derechos sociales que la gente está pidiendo y logramos conquistar también un Tribunal Constitucional con estas nuevas funciones y con este nuevo carácter democrático en su elección también, creo que ahí quedaría, digamos, sujeto a dos flancos. Por un lado, me parece que pudiese ser quizá una alternativa considerable que de alguna forma el Poder Judicial pudiese, digamos, dirimir, adentrarse a dirimir, digamos, cuál podría ser su eventual conformación. Si no fuera un criterio, digamos, desde ese poder del Estado como tal, y ya viéramos al Tribunal Constitucional como una figura más holística, que es parte, digamos, de las tantas discusiones que hoy día no están 100% resueltas y que los mismos, digamos, constituyentes el día de mañana vamos a tener que obviamente vernos enfrascados en este tipo de discusiones y llegar a algún tipo de acuerdo. Podría verse también dentro de una alternativa lo que acabas de plantear tú, Rolf, o sea, tratar de anexarlo de alguna forma dentro de algún tipo de proyección, digamos, electoral en algún tipo de elección en particular. Sin embargo, creo que va a depender en gran medida de cómo se conciba finalmente la figura del Tribunal Constitucional para poder dirimir finalmente de qué manera van a ser electos sus miembros. Pero de que debe democratizarse, efectivamente sí, porque hoy día está siendo electo por representantes escogidos desde las cámaras de diputados del Senado y también electos directamente por el presidente de la República. Entonces, eso son aspectos que hay que cambiar para asegurar su funcionamiento en términos de probidad. Juan Carlos, no sé si estoy equivocado o no, pero la mayoría de los son 10, ¿no es cierto? Son 10 los que están en este minuto, sí. ¿ya? La mayoría tienen un corte político de derecha. No sé si estoy equivocado o no. Sí. Es que, a ver, este es uno de los escenarios en el que queda de evidencia, queda de manifiesto la necesidad de no tener, de no autocensurarnos y literalmente hacer el ejercicio de discutirlo todo. O sea, ¿por qué? Porque esto es muy similar al problema del nombramiento de los jueces, particularmente en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema.
porque también son propuestos, digamos, por el presidente y después, digamos, van al Senado y dependiendo de cómo el candidato se comporta en la mesa de Guido Girardi, es que resulta, digamos, y eso es así, digamos, ocurre con el fiscal nacional y esto está documentado, digamos, y tampoco lo han desmentido. Entonces, cuando saco esto a colación, no es una bronca personal, sino que son los hechos, digamos. Puedo tener distintas interpretaciones, pero los hechos son esos. Claro. Entonces, creo que esta es una de las discusiones más complejas. En primer lugar, ¿por qué debería existir un tribunal constitucional? Primero, porque es una conquista histórica que como humanidad nos dimos. Es decir, los tribunales constitucionales nacen después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, porque hasta antes del Holocausto pensábamos de que, bueno, si lo escogió el 50% más uno, es democrático y por lo tanto es bueno. Y la historia nos refregó en la cara que cuando también, digamos, personas antidemocráticas como Hitler o muchas atrocidades pueden tener el aplauso del 50% más uno. Es decir, que sea democrático no es sinónimo necesariamente de que sea algo bueno, y porque la mayoría también puede estar de acuerdo con las violaciones de derechos humanos. Entonces, es ahí donde como sociedad nos dimos cuenta, como humanidad nos dimos cuenta de que era necesario poner límites al poder, a la arbitrariedad de aquellas personas que están en el poder. Es ahí entonces donde como sociedad, como humanidad, nos pusimos de acuerdo en primero definir un catálogo de derechos que conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en segundo lugar, distintos mecanismos regionales, es decir, por continente y al mismo tiempo en cada país, de tener instrumentos que sirvan como un escudo para las personas con tal, digamos, de poner freno a la arbitrariedad del Estado, sea el presidente, sea el Congreso, sea la autoridad gobernante de turno. Entonces, los tribunales constitucionales lo que hacen es una herramienta que tiene una parte afectada para decir a toda la institucionalidad, lo siento, pero por más que el 50% más uno quiera, digamos, no sé, no reconocerme un derecho humano, esta institucionalidad hace que toda la otra institucionalidad tenga que respetarlo. Esa es la lógica de un tribunal constitucional. Y por eso lo respeto. Y por eso, digamos, quiero defender su existencia. Ahora, existen otras formas de defender, la constitucionalidad de los actos. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos es a través de la Corte Suprema. En Francia es a través de un comité especializado. Hay un comité de búsqueda, busca a los mejores juristas y esos juristas llegan, digamos, al Tribunal Constitucional, que no se llama tribunal en Francia, sino un concilio, tiene un nombre raro, digamos, esa institución. ¿Y por qué digo esto? A propósito de la necesidad de discutirlo todo, porque una de las alternativas que va tomando fuerza es que sea la Corte Suprema la que dirima, digamos, el tema constitucional. El tema está en que como está diseñado la Corte Suprema, el Poder Judicial en general, y con el retraso que tenemos en modernizar nuestra legislación, como les mencionaba, tenemos más de 20.200 leyes, tenemos procedimientos que son regulados por códigos de 1874, ya, o sea, estamos viviendo prácticamente bajo leyes muertas. Y lo cierto es que, por ejemplo, en mi práctica profesional, yo lo pude hacer en la Intendencia Metropolitana de Santiago, y cuando me tocaba ir a litigar a la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que yo iba a ver era la tabla, y ver cuáles eran las causas que tenía que ver el tribunal. Y ¿saben cuántas causas, cuántos recursos de protección habían en ese entonces que hice la práctica, estoy hablando del año 2018, 2019, para simplemente por ISAPRES, cuántas causas había por personas que le subieron unilateralmente el valor de la ISAPRE? 400.000. Entonces, si tú me dices, solo por ISAPRES, un tribunal va a conocer 400.000 casos, que tiene que conocer cada uno de esos casos. Además, tienen que conocer temas penales, temas civiles, temas laborales, medioambientales, y más encima le vamos a sumar un tema constitucional. Con el Poder Judicial diseñado como está hoy día, sería un fracaso. Entonces yo ahí digo, ya, podría ser una alternativa, pero es inviable en los hechos. Por eso es que tener un tribunal especializado, porque ojo, no es que el Tribunal Constitucional conozca solamente cuando el presidente quiera preguntarle si esto es constitucional o no. El Tribunal Constitucional tiene causas todos los días, porque vuelvo a insistir, no es solamente un tribunal que convoca al presidente para que conozca las causas que el presidente quiere. Tiene más de 15 hipótesis en la Constitución, son más de 15 hipótesis lo que la Constitución define como que son competencias del Tribunal Constitucional. Entonces,
anualmente conocen miles de causas sobre litigios entre personas que tienen dudas si es que la norma que se va a aplicar es constitucional o no. Entonces, es un tribunal que tiene causas de manera permanente. Entonces, sobrecargar otro sistema no me parece razonable. Entonces, por eso igual, en lo práctico, creo que es conveniente tener un tribunal especializado en esto. Me parece. Una pincelada, chiquillos. Esto del Tribunal Constitucional, llevarlo a una elección a lo mejor popular, democrática, a nivel país, o que a lo mejor se haga cargo el Congreso, definitivamente, no es politizar el Tribunal Constitucional. ¿Se puede politizar de esa manera? Sinceramente, no sé, creo que... Gonzalo, adelante. Sí, gracias, Juan Carlos. A ver, esto lo voy a manifestar como opinión, ¿eh? Así que ahí vamos a ver qué puede decir Juan Carlos al respecto. Pero yo creo sinceramente que es imposible no hacerlo en realidad, Rolf. O sea, yo por lo menos siempre he sido muy crítico de esta visión, digamos, apolitizada de la vida. Creo que en realidad todo lo que hacemos, con intención o no, o con nuestra plena conciencia o no, todos hacemos política de alguna forma. Exactamente, desde una opinión hasta el rechazo, digamos, a un veto, a un requerimiento del presidente de la República. Entonces, en ese sentido, creo que por más que tratemos de objetivizar, por ejemplo, el día de mañana, digamos, Tribunal Constitucional, si las conquistas que nosotros hoy día estamos persiguiendo en términos de derechos sociales quedan de manifiesto en la Constitución el día de mañana, eso ya va a tener claramente un carácter político. Y defenderlo o desconocerlo, porque eso va a ser también una alternativa el día de mañana, hay que decirlo con todas sus letras, defenderlo o desconocerlo también va a ser una función política. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante dirimir la mejor forma, y creo yo, para poder elegir a estos futuros miembros del Tribunal Constitucional. A mí en lo personal me gusta la opción que tú dices, Rolf, no más que no me gustaría, por ejemplo, entrar a incrementar, por ejemplo, innecesariamente tanto gasto, por ejemplo, del Estado para una elección, a menos que sea anexada dentro de una de las tantas que ya tenemos cada 4 años. Claro. Ahí podría coincidir, por ejemplo, con una parlamentaria, no sé, por dar algún ejemplo. Y claro, que de alguna forma podrían velarse, ¿por qué no? O sea, como les digo, esta discusión está totalmente abierta, ni siquiera está en pañales, todavía está por nacer, pero creo que ahí hay muchos criterios que nosotros podríamos tratar de aventurarnos a profundizar si es que hablamos de una elección popular. Por ejemplo, ¿por qué no hablar? Hace un momento atrás hablaba de la paridad. ¿Por qué no, aparte de la paridad, también hablar de territorialidad? O sea, yo me imagino que hoy en día, o quizás históricamente, los miembros del TC, aparte de ser abogados, que es como lógico, creo yo, que eso obviamente debiese mantenerse, me imagino que son gran parte, si es que no todos, de Santiago. Entonces, quizás poder llevar claro, esa descentralización también hacia estos otros planos, creo que sería otro lindo desafío que pudiéramos ver la posibilidad de poder dirimir. Juan Carlos, tu pincelada al respecto. Sí, yo diría dos cosas. Lo primero es que no existe en el mundo un mecanismo 100% puro. O sea, el mecanismo que se escoja va a romper plato en algún lado. Actualmente existen, digamos, tres formas de incluso ver esto llevándolo desde el Poder Judicial, digamos, como en otros países el Poder Judicial, digamos, se va nombrando y que llama la atención y que se podría aplicar acá. El primero es que sea una elección interna, es decir, que los mismos jueces, digamos, en este caso los ministros del Tribunal Constitucional, que no son jueces, digamos, pero son personas, digamos, que conocen causa, se vayan, digamos, autorreproduciendo, digamos, como que ellos vayan viendo cuáles son las alternativas que se van dando. El tema es que esa endogamia, digamos, no es sano. Termina generando círculos de poder, secretismo, termina con nepotismo, entonces no es una alternativa que en otros países se valore. Por otra parte, está un comité de expertos, digamos, que hace una especie de recolección, una búsqueda, y en virtud de determinados criterios después dicen, estas son las personas idóneas para el cargo. Entonces, eso es una tendencia cada vez más frecuente en el plano internacional, que es lo más parecido a lo que conocemos como alta dirección pública, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que también da espacios para corrupción. ¿Quién escoge a los que van a escoger? Y entonces, ahí bajo qué criterio, ¿quién los define? Entonces, siempre hay también una pugna ahí
que es lo que también ocurre con alta dirección pública, particularmente en los municipios más vinculados con el campo. Y al mismo tiempo, otra alternativa es la que tenemos acá en Chile. Es decir, como no son escogidos por sufragio universal y directo, son los organismos escogidos democráticamente, el presidente, el Congreso, aquellos que de común acuerdo van a definir quiénes son los nombres. Ese es el sistema, digamos, que tenemos acá, y el ideal que está detrás de este sistema de nombramiento es tratar por la vía indirecta, así como por el costado, de darle legitimidad democrática a quienes no son escogidos democráticamente. Tiene una ventaja, que sirve para operativizar el proceso. Entonces, para no andar consultando y haciendo elecciones que tengan que hacer campaña, etcétera, sirve para agilizar ese proceso, pero claro, en un sistema político como el nuestro, donde las autoridades, digamos, no tienen freno y contrapesos reales, y al mismo tiempo el sistema electoral, que claro, cambiamos el binominal, pero tampoco es que el sistema de ON, que es el sistema proporcional corregido, que es con el que se escoge a la autoridad y por eso vamos en lista y que esto que lo otro, tampoco es que sea garantía suficiente de que vaya a representar al sentir de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos un problema. Por eso, vuelvo a insistir, en estos aspectos es donde tenemos que discutirlo todo, nadie se puede autocensurar, hay que discutir, poner sobre la mesa distintas ideas, por más descabelladas que parezcan, y sobre eso, digamos, podemos tal vez imaginar una alternativa que desconocíamos. Entonces, yo creo que en ese sentido la puerta está abierta. Ahora, ¿qué me pasa con la elección democrática, digamos, directa de la... Es que no es tanto que politice el tema. A mí lo que me asusta es que termine dilatando procesos. ¿Y por qué digo esto? Hace una semana atrás, estoy hablando tal vez meses, coincidí también con Gonzalo en el lanzamiento de una encuesta sobre participación ciudadana y cómo los ciudadanos veían el proceso constituyente, y no solamente constituyente, sino de todas las elecciones de mayo, de este 15 y 16 de mayo, y que lo organizó la ULA. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Que de hecho fue un sociólogo el que presentó el estudio, y hubo un dato que me llamó y que para mí, digamos, lo asumí como un desafío propio. En nuestra región, el porcentaje de personas que sostienen que la democracia es un sistema preferible a cualquier otro tipo de gobierno está en la mitad. Es decir, desde hace un buen tiempo, la opción de que la democracia es el mejor sistema de gobierno ha ido cediendo terreno. Entonces, hoy día que solamente la mitad responde que diga, no, es que la democracia es el mejor camino, es escandaloso que sea la mitad. Y está cediendo terreno a opciones donde se señala de que el autoritarismo está bien si es que soluciona los problemas. Y por eso a mí me preocupa cuando veo que el Congreso lo único que están preocupados es de ver, bueno, qué caudillo o qué caudilla es capaz de juntar, digamos, los mejores nietitos para que de esta forma, digamos, sea nuestro representante, sin ideas, sin proyecto colectivo, sin proyecto político detrás. Entonces, cuando veo de que aplaudimos a quienes incluso son capaces, digamos, de atemorizar a jueces con el propósito, digamos, de tener el aplauso, es que yo digo, ojo, cuidado, porque este es caldo de cultivo. Y cuando en contrapartida la oposición o sectores que queremos aportar, digamos, y cambiar, digamos, en beneficio, cambiar la institución en beneficio de la ciudadanía, no somos capaces de presentar iniciativas sensatas y que vayan al meollo del asunto, o que se hagan cargo al corto plazo de que la ciudadanía vea que la Constitución sirvió para algo y no que fue una declaración bonita de intenciones, sino que en la práctica se tradujo en una mejor atención. Si voy al consultorio, que ya no hay listas de espera, que tengo acceso a especialistas. Si no somos capaces en la nueva Constitución de diseñar instituciones que traduzcan en lo cotidiano los grandes valores y principios constitucionales, los grandes derechos constitucionales, lo cierto es que habremos contribuido a que la gente siga prefiriendo cada vez con mayor, digamos, porcentaje otros sistemas de gobierno, porque ven que la democracia simplemente sirve para que el Congreso y el Ejecutivo se arreglen los bigotes y se pelean entre ellos, mientras las personas que tienen hambre siguen viendo cómo el Congreso pelea mientras la ayuda no llega. Entonces, mi gran preocupación es esa. Si de verdad estamos comprometidos con la democracia, tenemos que ser lo suficientemente realistas para ver de cómo la profundización de la democracia no se transforma en un pretexto para que personas que no creen en la democracia y que les gustaría, digamos, echar rienda suelta a una imaginación perversa, después dicen, ven que tenía razón, voten por mí, y de esa manera, digamos, la historia es elocuente, digamos, nos ha enseñado bastante qué es lo que ocurre cuando caudillos así, digamos, van prosperando.
Chiquillos, creo que ya para mí, soy bien sincero, la conversación estuvo bastante buena. Ya espero que aquellos que hayan estado conectados o estén conectados todavía ahí, ¿cierto? También le haya parecido interesante esta conversación con ustedes. Creo que quedamos bien claritos en cuanto al tema del 10%, esto del TC, del tribunal, que ¿hace cuánto que lo estamos conociendo realmente? ¿Lo está conociendo el Tribunal Constitucional del país? Creo que desde el primer retiro del 10% se comenzó a escuchar el TC, el Tribunal Constitucional. Con las tres causales. Las tres causales fue como donde las noticias tuvieron eso. Claro, desde ahí, ¿no es cierto? Comenzó como el Tribunal Constitucional y la gente, ¿y qué cosa es eso? Bueno, lo van a repartir para todos para que comamos, no sé qué cosa, pero ya, pero hoy día, ¿no es cierto?, conocimos un poco más y esperemos que con esto de la nueva Constitución, ¿no es cierto?, hayan algunos cambios que creo que son necesarios en este aspecto. Así que, chiquillos, gracias por compartir esta hora. Oiga, chiquillos, 1:25 estuvimos, 1:25. ¿Ya? Y todavía creo que quedó más de alguna cosita, todavía quedó ahí para discutir sobre este tema, pero será para una próxima, ¿ya? Así que, chiquillos, yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación hoy día. Gracias a ti, Rolf. Gracias, Rolf. Gracias, Rolf. Gracias, Gonzalo, por la buena conversa y suerte, Rolf, ahí con el Consejo Vecinal de Desarrollo. Así que suerte. Se viene el jueves 29 tenemos la elección ahí del Consejo de Desarrollo Vecinal, del Consejo Vecinal de Desarrollo o Consejo de Desarrollo Vecinal, eso es. ¿Ya? Directa la presidencia nomás. Esperemos. Chiquillos, gracias. Buenas noches. Ya, y por supuesto gracias, Rolf. También. Buenas noches. Chao, gracias, Gonzalo. Gonzalo. Chao, Rolf. Muchas gracias. Cuídense. Chao.